Hola, ¿qué tal compañeros y tutor? Mi nombre es Jonathan Marín, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAM y para el día de hoy vamos a estar hablando de los sistemas telemáticos, que es el tema elegido para la fase 3 de la materia de Ingeniería de Telecomunicaciones. Para eso vamos a empezar entonces discutiendo un poco sobre qué es la telemática como tal. La telemática es un campo disciplinario que se encarga justamente de la comunicación utilizando en realidad dos ciencias adicionales, que es la telecomunicación y la informática. De hecho, hay una tercera que vamos a ver en la próxima diapositiva, que tiene que ver con las características como tal. Entonces, en las características tenemos cuatro eh, categorías, por decirlo así, que son la interdisciplinariedad, que como lo estamos mencionando, es porque combina los conocimientos de varias ciencias, lo que son las telecomunicaciones, la informática y la electrónica. ¿Sí? Su funcionamiento está enfocado principalmente en la transmisión de datos, es enfocado en la comunicación en general, ¿sí? Y hay mucha variedad en cuanto a sus aplicaciones. De hecho, como se muestra acá en la presentación, una de las que más se utilizan es justamente la ubicación por medio del GPS, la telemetría, el telecontrol y algunos otros servicios de información, entre otros demás. Pero la telemática como tal depende mucho de la infraestructura y tiene que ver mucho con el aspecto de redes, que de hecho eso es algo que vamos a ver más adelante. Pero bueno, esto es como tal la telemática. Ahora bien, ¿qué son los sistemas telemáticos? Los sistemas telemáticos son como tal todas aquellas aplicaciones que cumplen una función definida, específica, que tienen algún objetivo específico, utilizando la telemática como tal, ¿cierto? Y obviamente es una conjunción entre lo que es el hardware, el software y las redes de telecomunicación. Entonces, antes de hablar de las redes de telecomunicación que tenemos existentes hasta el momento, hablaremos un poco de la evolución que se ha presentado en la telemática. De por sí la telemática como disciplina inició más o menos allá en los 1960, cuando existían George Sharpak y Donald Davis, que fueron pioneros en detectores de partículas y los creadores del concepto de conmutación de paquetes. Y ya comenzó a crearse lo que es el precursor de la Internet, que en ese momento se llamaba el ARPANET. Ya para 1980 ya comenzaron a extenderse el uso de redes locales a nivel gubernamental, a nivel institucional, y se estableció el uso de los protocolos TCP y los protocolos IP. Para la década de 1990, iniciando y a mitades, el Internet ya se volvió más público, sobre todo por el auge después del lanzamiento del protocolo HTTP. Y por también la llegada al mercado de computadores o de sistemas operativos como lo fueron los diseñados por Microsoft, o sea, Windows como tal. En ese tiempo entonces ya empezamos a ver los navegadores web, los correos electrónicos, los pioneros como tal que fueron Yahoo, Hotmail y algunos otros. Y esto obviamente dio paso al desarrollo acelerado que hemos tenido durante los últimos 20, 30 años, por decirlo así. Durante la década de los 2000 y la década de los 2010 también hemos tenido bastantes avances, principalmente en las redes móviles como tal, en el desarrollo de aplicaciones móviles, de los smartphones y todo lo que conlleva esto, pero acá el enfoque en el aspecto telemático es ya iniciando la década de los 2020, digamos que finalizando la década de los 2010 y iniciando la década de los 2020 empezamos a ver eh, el auge del Internet de las cosas. ¿Con qué? Con dispositivos
tales como Alexa, algunos otros dispositivos ya de GPS enfocados en esto como tal, cómo se vuelven las casas automatizadas o digitalizadas por medio de servicios de inteligencia artificial, incluso estos últimos años que se ha visto implementado esto, que permiten entonces controlar las luces, las puertas, las ventanas, las cortinas, etcétera. Todo esto que tiene que ver incluso con la adopción de la tecnología 5G, que es algo que nos permite pues avanzar y tener más ancho de banda en estos aspectos, ¿no? Em, Luego vamos a ver, ya vamos a empezar entonces a ver las redes. Y las primeras redes que podemos ver son las redes básicas que nos permitieron entonces llegar después a todos estos avances que podemos encontrar. Las redes telefónicas son estas que permiten conectar un punto y otro por medio de conexiones dedicadas, ¿cierto? Son conexiones que son principalmente cables por cobre o cables de cobre o cables de fibra óptica. Al principio eran solamente cables de cobre, ya más recientemente se implementó el cableado fibra óptica y esto nos permitía entonces tener comunicación por voz, ¿cierto? Y dado la naturaleza de esta conectividad, la calidad que podemos tener del servicio de comunicación de voz de un lado al otro es bastante alta, ¿sí? Sin embargo, una de las limitaciones que teníamos anteriormente era su movilidad como tal, porque simplemente nos permitía entonces tener una limitación en cuanto a la manera en que nos podíamos comunicar simplemente desde un punto estático A hasta un punto estático B. Adicionalmente, que cuando se empezó a implementar el Internet con estas redes, pues el ancho de banda era bastante mínimo, entonces nos permitía tener una velocidad eh, constante y adicionalmente, por ejemplo, en tiempos anteriores, cuando uno inicialmente tenía sus primeros servicios de internet en casa, era prácticamente imposible poder utilizar el teléfono y el servicio de internet a la vez. Entonces, estas son parte de las limitaciones que teníamos en las redes telefónicas. Viendo estas limitaciones y a partir del desarrollo y evolución tecnológico que hemos tenido, llegaron luego las redes móviles. Estas son redes que han evolucionado de generación en generación, ya vamos en la quinta generación en este momento, son redes que permiten conexiones inalámbricas, por decirlo así, basadas en una red de estaciones, que son torres grandísimas que emiten las ondas de radio establecidas por medio de una frecuencia asignada como tal, y esto nos permite comunicarnos y nos permite comunicarnos de manera móvil, es decir, podemos estar en este momento en este lugar y iniciar la comunicación mientras nos movemos a 100, 200 metros, 1 kilómetro, 2 kilómetros más allá y vamos a seguir teniendo entonces la comunicación, ¿sí? Estas redes móviles son, creo yo, con, sin necesidad de creer, podría ser en términos generales las redes que más evolución han tenido, dado que empezamos, como habíamos mencionado, con la primera generación, que era simplemente una comunicación analógica. Luego tuvimos la comunicación GSM, que fue la segunda generación, que fue la que nos permitió entonces no solamente la comunicación por voz, sino también el envío de mensajes. Ahí fue cuando llegaron lo que eran las SIM cards y lo que era el beeper como tal. Y luego ya tuvimos entonces la conectividad a Internet por medio de la red móvil 3G, que nos permitía entonces, evidentemente, desde nuestros celulares tener servicios multimedia, es decir, poder ver videos, poder compartir esos videos a través de Internet, etcétera. Ya la más estable hasta el momento que hemos en términos de redes móviles que hemos tenido es la 4G, que es la conocida como LTE, y pues esta ha tenido un
incremento en la velocidad respecto a la transmisión de datos, y evidentemente entonces nos permite ya tener comunicación más robusta, y aquí es donde empezaron a salir comunicaciones por medio de FaceApp de Apple, o aplicaciones como Zoom, o aplicaciones como Teams, este tipo de aplicaciones que nos permiten tener videollamadas como tal. Entonces ya no solamente transmitimos datos y texto, sino también transmitimos imágenes, y a un nivel bastante bueno en términos de calidad. Ahora bien, la última y más reciente, que aún está en proceso de evolución, es la red móvil 5G, que esta obviamente aumenta el ancho de banda y tiene velocidades extremadamente más altas que la 4G. Sin embargo, pues aún tiene sus vulnerabilidades, y es algo que aún está en proceso de desarrollo, de hecho. Pero aún vamos en este proceso de redes móviles. Ahora bien, también existen las redes inalámbricas, que fue de hecho el sucesor de las redes telefónicas al momento de mantener la conectividad de internet dentro de las casas. ¿Por qué? Porque esto es lo que nosotros llamamos el Wi-Fi, ¿sí? Son las conexiones que permiten tener acceso desde cualquier punto, desde nuestros hogares, desde una ubicación laboral, institucional, a un servicio de internet desde cualquier dispositivo que tenga entonces acceso a esta red de Wi-Fi. La transmisión de datos se establece por medio de pequeñas unidades, y siempre se establece de la siguiente manera. Hay un punto de acceso que es como el enrutador, que tiene la conexión de cable, que permite entonces luego establecer la conexión Wi-Fi en sus alrededores. Esta es una de las limitaciones que tenemos en este aspecto con las redes inalámbricas, porque su conectividad es netamente local, es decir, como estamos mencionando, en casas, en oficinas, en escuelas, o en lugares, ubicaciones específicas, ¿sí? Y su alcance, de hecho, incluso a veces se ve reducido dentro de estos mismos lugares por los obstáculos que hay: puertas, paredes, pisos, etc. Luego ya tenemos las redes de mayor alcance que tenemos hasta el momento, que son las satelitales. Es una red que permite la comunicación a través de satélites en órbita, sean geoestacionarios o sean órbitas bajas. Y la transmisión de información difiere mucho dependiendo del servicio. Pueden ser dedicadas, como pueden ser por paquetes, pero principalmente dependen de una conexión satelital, evidentemente, como su nombre lo dice. La cobertura es su mayor ventaja. Sin embargo, el costo que esta tecnología representa es bastante alto, y aún así, a pesar de su cobertura, sigue teniendo latencia. ¿Por qué? Porque depende incluso de condiciones atmosféricas, es decir, incluso el clima puede llegar a afectar la calidad del servicio que se presenta en este aspecto. Luego tenemos entonces una comparación entre las cuatro redes que hemos mencionado en este momento. Si bien, como estamos mencionando, la red satelital es una de mayor cobertura, creo que es una de las únicas ventajas que tiene esta red. Y la más estable hasta el momento son las redes móviles, evidentemente por su evolución que ha tenido, porque ha tenido mayor desarrollo a nivel interno. Y podemos mencionar entonces, por ejemplo, que en términos de conexión, de conectividad, las redes telefónicas van a mantienen su predominancia, y creo que esta predominancia se va a mantener por bastante más tiempo, al menos en los próximos 20 años. En términos de transmisión de datos, las redes móviles son mejores. La calidad del servicio de voz como tal, pues ahí solamente cumplen lo que es las redes telefónicas y las redes móviles, y aún así podría considerarse que la calidad solamente se puede garantizar casi hasta un 90%, única y exclusivamente en las redes telefónicas como tal. En términos de movilidad y cobertura, solamente cumplen lo que es las redes móviles y las redes satelitales. Las redes móviles principalmente por su movilidad, y las redes satelitales principalmente por su cobertura. ¿Por qué? Porque las móviles dependen de las torres que están